Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola Anita, buenas noches. ¿Todo bien por acá? Recién llegando del colegio. ¿Serio? Sí, Chur. sí. ¿Y usted, Lisa en Eduvige? ¿Cómo le fue? Todo bien, mija, igual recién llegando, disculpa, por eso ingresé un poquito tarde, hasta adecuarme un poquito. Tranquila. Bueno, bienvenidas a este primer taller. Hoy vamos a empezar viendo dos estrategias para el aprendizaje cooperativo. Y bueno, voy a compartir pantalla. Aquí está. Eso es lo que vamos a empezar viendo desde hoy. Estrategias para implementar los 5 elementos del aprendizaje cooperativo en clases de inglés. Y pues vamos a empezar viendo qué es el aprendizaje cooperativo. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué es este aprendizaje cooperativo? Trabajar en conjunto, tanto lo que es estudiantes con docentes aprendiendo mutuamente. Ujú, ¿verdad? Y como podemos ver más adelante acá, es una metodología que se basa en el trabajo en equipo, como está aquí en la imagen, ¿no? Están todos los alumnos colaborando entre sí, pero será lo mismo aprendizaje cooperativo que aprendizaje colaborativo. Son iguales, Están No, estrechamente vinculados. ¿verdad? Sí, son primos hermanos, por decirlo así. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre estos dos? Colaborativo, bueno, que todos los chicos cooperen, ¿no? Ujú, Ya, y trabajo en equipo, supongo que ahí entramos los profes también, ya, por profes, ejemplo, estudiantes. ujú. Por ejemplo, en el colaborativo, eh, cada estudiante tal vez haga algo, ¿no? Una actividad para lograr el desempeño de una actividad. Pero cuando hablamos de aprendizaje cooperativo, tiene que ver con que todos los estudiantes participen, ¿no? En conjunto para lograr un resultado. En este caso, este aprendizaje cooperativo tiene como objetivo habilidades sociales, adquisición de habilidades sociales, adquisición de competencias y construcción de conocimientos. Entonces, brinda a los alumnos la oportunidad de poder relacionarse entre todos y poder, pues, lograr un fin común, ¿no? Ahora, tenemos tres tipos de interacción dentro del salón de clase, ¿no? Tenemos individualista, competitiva e interacción cooperativa. Entonces, aquí podemos ver algunas imágenes. Por ejemplo, la interacción individualista, como el nombre dice, tiene que ver con cuando el alumno de manera individual empieza a trabajar, ¿no? No necesita la ayuda de nadie, sino que simplemente está él solo trabajando. La interacción competitiva, como vemos en la imagen, tiene que ver con cuando los alumnos compiten entre ellos para ver cuál es el mejor, como está aquí en la imagen, ¿no? Y en la interacción cooperativa, todos los alumnos colaboran, cooperan es la palabra correcta, cooperan entre sí, ¿no? Para lograr un mismo fin al final. Entonces, hasta aquí tenemos alguna inquietud tal vez, algo para acotar. Anita, continúa. ¿Ya? Entonces, en el primer elemento de aprendizaje cooperativo tenemos la interdependencia positiva. Eso quiere decir que todos los alumnos, vincula a todos los alumnos de tal modo que ninguno de ellos podrá cumplir la tarea a menos que todos la hagan. Es decir, como suele decir esa frase, todos para unos y uno para todos, ¿verdad? Esa es interdependencia positiva. Y un ejemplo de ello es cuando
Por ejemplo, se depende de los padres para llegar a tiempo a la escuela, a las clases. Entonces, la interdependencia positiva quiere decir cuando una persona depende de otra para lograr un objetivo, llegar a tiempo, en este caso, en este ejemplo, a la escuela, ¿no? A las clases. Entonces, la idea es que dependemos el uno del otro para lograr un fin común. Ahora, ¿cómo se logra esa interdependencia positiva en un salón de clases? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo podríamos lograr la interdependencia positiva? Como está en la diapositiva, asignarles roles a cada estudiante, ¿no? Ujú, ¿verdad? Y los roles son complementarios en realidad, ¿no? Si un integrante del grupo no cumple su función, todo el trabajo se va a ver afectado. Entonces, ahí la importancia de que el estudiante, de manera individual, sepa la importancia de que cada uno logre hacer un trabajo, pero de manera cooperativa, ¿no? Para que se pueda lograr un fin común. ¿Y por qué es importante la interdependencia positiva? Bueno, aquí vemos tres beneficios que uno puede alcanzar, que el alumno puede alcanzar, ¿no? Un rendimiento mayor, eh, un rendimiento más elevado y mayor productividad por parte de los alumnos, relaciones más positivas entre los alumnos y una mejor salud mental. Así que tiene, tiene sus beneficios, ¿no? La interdependencia positiva. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de esta? En sí es unir a los miembros del grupo en torno a un objetivo en común y así pues poder actuar para lograr ese bien, ¿no? ¿Alguna inquietud de lo que hemos visto hasta aquí? Ninguna. ¿No? Entonces, ese es el primer elemento que hemos visto hasta aquí. Ahora, vamos a ver acerca del segundo elemento y tiene que ver con la interacción cara a cara. ¿Por qué es tan importante este elemento? ¿Qué dirían ustedes? Es la mejor forma de expresarse y adquirir un conocimiento, de estar al frente con otra persona, frente a frente, e intercambiar ideas y conocimientos. Ujú. Y es que También motiva a los estudiantes que estar ujú, solamente sentados, escuchando al profesor, mientras que cuando interactúan es como que se motivan más los muchachos. claro. Así que ayuden sí a ser más productivos, a cooperar, a mantenerse conectadas entre sí, ¿no? Y es una herramienta importante también para poder establecer la confianza y hacer relaciones más fuertes y significativas, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante hablar cara a cara? Bueno, aquí tenemos algunos beneficios, por ejemplo, de que hay contacto físico, acceso a información no verbal. Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos por medio de medios tecnológicos, teléfono, celular, computadora, no podemos tener ese contacto físico. Y quizás, si por ejemplo estamos en una videollamada, en una llamada, no videollamada, una llamada, nosotros no vemos a la persona, ¿no? Su lenguaje corporal no lo vemos. Por lo tanto, esa es una clara ventaja, que en cambio sí tenemos en una comunicación cara a cara, ¿no? Podemos ver el lenguaje corporal, podemos saber si lo que nos está diciendo esa persona es algo cierto o no. Y también pues tendemos a prestar mucha más atención cuando tendemos a hablar cara a cara, ¿no? Evitamos malos entendidos también y fortalece las relaciones. Esos tenemos en beneficios de una conversación cara a cara, ¿no? Ahora, la comunicación asertiva eh, es muy importante también porque nos permite poder conversar con otra persona y pues hablar asertivamente, es decir, poderle expresar cómo nos sentimos, pero sin herir sus sentimientos, ¿no? Es decir, si tal vez
un alumno quiere expresar algo, puede hacerlo, ¿no? Pero siempre pues con respeto, con calma. Así pues el resto de alumnos también pueden escucharlo y compartir lo que esta persona cree, ¿no? Lo que este alumno cree. Pero, ¿qué debemos tomar en cuenta para una comunicación asertiva? Bueno, aquí tenemos una imagen con 5 cosas a tomar en cuenta, ¿no? La primera es que uno puede defender la opinión que tiene de cierto tema, ¿no? Pero siendo respetuosos y de manera calmada. El segundo es no esperar que a uno le lean la mente, ¿no? El tercero, que todos tenemos opiniones de las cuales podemos aprender, así que es importante escuchar a los demás. La cuarta es utilizar la empatía, es decir, ponernos en el lugar de la persona, tratar de pensar cómo se siente esa persona, ¿no? No pensar tal vez en cómo uno se sentiría en esa situación, sino cómo la persona se siente, ¿no? En este caso, el alumno. Y hablar desde el yo, es decir, no echar en cara algunas cosas, sino más bien tratar de que la otra persona no se sienta mal, ¿no? El alumno no se sienta mal por algo que está escuchando de otro alumno quizá. Entre las ventajas de la interacción cara a cara, en el caso de los alumnos, es que ellos pueden tener claro objetivos previstos, también pueden compartir conocimientos, recursos, promover el éxito de los demás y apoyarse de manera mutua. Entonces, hablando sobre este segundo elemento, que es la interacción cara a cara, cuando ustedes, por ejemplo, han dado sus clases, tratan de fomentar la interacción cara a cara entre los alumnos, es decir, que el grupo pueda tener esa oportunidad de conocerse, de poder explicar sus pensamientos y poder lograr hablar de un tema en común. Generalmente cuando se les asigna lo que son conversaciones en parejas o conversaciones grupales, ahí Ujú. tienen ellos la oportunidad de interactuar entre ellos. Claro. Y claro, a veces es un poquito difícil por cuestión tiempo, ¿no? Pero es importante que podamos realizar esas actividades, ¿no? Lo que hemos visto, interacción cara a cara. La otra que hemos visto es la interdependencia positiva, que tiene que ver con, igualmente, ¿no? El aprendizaje cooperativo, poder lograr de que todos los alumnos en sí puedan trabajar en conjunto, ¿no? Para lograr pues un fin común. Vamos a hablar acerca del tercer elemento del aprendizaje cooperativo, que es dar responsabilidad a cada estudiante del grupo. Y aquí, como podemos ver en la imagen, cuando hablamos de que los estudiantes deben trabajar de manera cooperativa o en equipo, hay dos cosas que son muy importantes. Una es la responsabilidad y la otra es el compromiso personal, ¿no? Esas dos hacen que realmente los alumnos puedan trabajar, como vemos en la imagen, ¿no? En conjunto, que todos trabajen para lograr el mismo objetivo, ¿no? Sacar adelante alguna tarea que los ponemos a hacer en el aula de clase. Y pues cada individuo obviamente es el responsable de cumplir con una tarea que se le ha asignado para que en conjunto todo el grupo pues logre sus objetivos, ¿no? Así que el grupo asume la responsabilidad de alcanzar estos objetivos y cada alumno es el responsable de ayudar a alcanzarla. Y nadie se aprovecha del trabajo del otro, ¿no? Sino que son un equipo que están trabajando unidamente. ¿Cuáles son las finalidades de los grupos y equipos de aprendizaje cooperativo? Bueno, como vemos en la imagen, es convertir a todos los alumnos, a cada uno de ellos, como una persona muy importante en el aprendizaje y convertir a estos miembros pues en una persona más sólida, ¿no? Tanto en derechos como en sus deberes también. Así que es importante el compromiso individual, ¿no? Para que ese aprendizaje pues pueda llevarse a cabo. El aprendizaje es la clave para asegurar que todos los miembros del grupo se fortalezcan, ¿no? Al trabajar de manera cooperativa. Así ellos podrían ser capaces de realizar solos tareas parecidas a las que realizan de manera cooperativa dentro del equipo de trabajo, ¿no? El objetivo pues es que no solo ellos hagan algo entre todos, sino que más bien ellos aprendan a realizarlo
individualmente también, ¿no? Cada uno de acuerdo a sus posibilidades y capacidades. Y bueno, trabajando ya cooperativamente, ellos pueden intercambiar habilidades, estrategias, conocimientos, y luego pues pueden juntar todo este trabajo y pues presentarlo ya en el salón de clase, como vemos en la imagen, ¿no? ¿Cuándo podríamos decir que existe la responsabilidad individual? Bueno, como vemos en la imagen, cuando el docente evalúa a cada alumno y los resultados de esta evaluación, pues son transmitidos al grupo y el individuo a efectos de determinar quién necesita más ayuda o más respaldo para realizar algún trabajo, ¿no? En clase. Pero, ¿qué es la responsabilidad en un equipo? Bueno, esta se le asocia a la disposición de los miembros, es decir, de los alumnos, para pedir cuentas a sus compañeros sobre su desempeño y conductas que pues pueden perjudicar al trabajo en equipo, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos fomentar el sentido de responsabilidad? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo podrían fomentar el sentido de responsabilidad en el salón de clase? ¿Cuál podría ser una manera de lograr esto? Hola Anita, bueno, ahí siempre se les habla, ¿no? De la responsabilidad, bueno, etcétera. Siempre se está hablando con ellos de esto, pero hoy en día es muy complicado que ellos pues aprendan a ser responsables. Esto ya depende también de la educación que tengan en casa, del apoyo que nos den sus padres, Exacto. porque por más que se quiera fomentar ese sentido de responsabilidad, pues si ellos no quieren, está difícil. Sí, de hecho, más adelantito vamos a ver que sí, depende muchísimo de la crianza en los hogares, ¿no? Y bueno, ¿cómo fomentamos ese sentido de responsabilidad? Aquí viene lo que estábamos hablando, ¿no? Por ejemplo, en casa, los padres podrían dar cierta responsabilidad a sus hijos cada día, ¿no? La responsabilidad está relacionada a la autonomía y a la capacidad de que ellos puedan desenvolverse por sí mismos, ¿no? De ahí la imagen de que ellos pueden ir ahorrando, quizás para lograr comprar algo, ¿no? Por su propia cuenta, y es una manera de ayudarlos a ser a ellos responsables también. Algo más para fomentar el sentido de responsabilidad es, en el caso de los papás, ¿no? Hablando, ellos dejar que ellos asuman, bueno, de que los hijos asuman cierta responsabilidad en su día a día. ¿Cuáles responsabilidades? Por ejemplo, ¿qué elección tomar al momento de ver la televisión? Quizás al momento de elegir la vestimenta, al momento de elegir qué van a hacer en su tiempo libre. ¿Quieren hacer deporte? ¿Quieren ver una película? ¿Qué tipo de canciones escuchar? O qué tipo de libro leer, ¿verdad? Algo más acerca de cómo fomentar el sentido de responsabilidad, pues asignarles tareas desde casa, ¿no? Por ejemplo, como las que vemos aquí, cepillar sus dientes, tender la cama, arreglar la mochila, quizás con un día de anticipación para que ellos puedan llevar todo lo que necesiten a su salón de clases, ¿no? El lavarse las manos antes de comer, después de comer. Así pues, los hijos pueden desde casa pues aprender ya a organizar mejor su tiempo, cumplir con sus obligaciones y poder disfrutar del resto de la jornada, ¿no? De una manera más calmada. Pero también es muy importante que los papitos pues sean el ejemplo de casa, ¿no? Si ellos tienen una relación sana entre papitos, pues los hijos también van a tener un ejemplo positivo para toda su vida, ¿verdad? Así que esa es otra recomendación, ser un ejemplo en el caso de los padres, ¿no? Ahora, ¿cómo más fomentar este sentido de responsabilidad? Pues permitiendo o ayudándoles, en este caso a los niños, pues a pensar por sí mismos, ¿no? En vez de decirles qué hacer, qué no hacer, fomentar en ellos un pensamiento lógico y la capacidad de ellos para poder solucionar problemas o poderse enfrentar a situaciones difíciles, ¿no? Mediante el razonamiento. Otra manera es reconociendo sus logros, ¿no? Cuando un hijo hace algo que está bien o ha obedecido o ha sacado una buena nota o ha hecho algo correcto, eh, felicitarlo, compartir con él ese logro y mencionarle lo orgullosos que estamos, ¿no? Como padres de que ellos puedan, pues,
por su cuenta, por sus esfuerzos, lograr alcanzar un objetivo, ¿no? Ahora, dentro del aula de clase, ¿no? ¿Cómo promovemos la responsabilidad individual? Aquí tenemos 6 maneras o 6 consejitos, ¿no? Uno de ellos es formar grupos pequeñitos. El segundo es evaluar a cada estudiante de manera separada. El tercero, elegir al azar el trabajo de uno de estos estudiantes para que represente en sí a todo su equipo, ¿no? El cuarto es compartir lo aprendido ante sus compañeros, es decir, mediante una exposición, como vemos aquí en la última imagen. Otra podría ser fomentando la autoevaluación, tanto de manera grupal como individual, con la imagen, ¿no? Y asignándoles pues, roles y tareas completas. Eso, hasta aquí alguna inquietud tal vez, algo para acotar. ¿Todo clarito? Sí, todo clarito. Ok, ahora vamos a hablar de exigibilidad individual. Bueno, ¿cómo lograr esto? Monitoreando a cada estudiante, ¿no? Por la participación que pueda dar dentro del salón de clase. Podríamos también realizar preguntas a cualquier integrante del grupo que ellos pertenecen. Y la idea es que todos ellos, todos los integrantes del grupo sepan de todo el tema que les hemos puesto a trabajar, ¿no? No solamente el uno sepa de una cosa, el otro de otra, no. Todos tienen que saber sobre el tema que los mandamos a trabajar, ¿no? Así que el profesor va a elegir a cualquiera de los estudiantes del grupo para que él pueda defender su tema, ¿no? Así que él debe saber de qué han estado hablando en todo este tiempo que le hemos dado ese tiempito para que ellos puedan conversar. Ahora, ¿cuál es el tercer elemento de aprendizaje cooperativo? Son las habilidades de grupo. ¿Qué son estas habilidades de grupo? Bueno, tienen que ver con destrezas para ejecutar trabajos en grupos y estos redundan en el cumplimiento de objetivos de una organización. Aquí tenemos el ejemplo que hemos estado hablando, ¿no? Con el que empezamos hablando de aprendizaje cooperativo. Y es que, como vemos en la imagen, el aprendizaje cooperativo, trabajo en equipo, es muy necesario para todos los miembros conseguir un mismo objetivo en común, ¿no? En este caso vemos el caso de la barquita, está el líder, el que lleva a cabo la iniciativa, ¿no? El mando. Y el resto pues también está ayudando para navegar ese barquito. Son todos para uno y uno para todos. Así que la habilidad del trabajo en grupo es una habilidad necesaria para el cumplimiento de objetivos en todo ámbito de nuestra vida. ¿Cómo se clasifican las habilidades de grupo? Bueno, estas se clasifican de 3 maneras. Estas habilidades de grupo pues son conocimientos y capacidades que son muy necesarias para desarrollar cualquier actividad con liderazgo. Esas son 3, como decíamos, ¿no? Habilidades técnicas, habilidades humanas y habilidades conceptuales. Ya vamos a hablar de cada una de ellas, ¿no? Entre las habilidades técnicas, bueno, como su nombre mismo lo dice, tiene que ver con técnicas, herramientas para realizar alguna tarea específica, ¿no? Y tenemos el caso de los softwares, las aplicaciones, máquinas, manuales de operación, tecnologías como tabletas, laptops y bueno, procedimientos, ¿no? En las habilidades conceptuales, aquí tenemos la formulación de ideas, ¿no? Conceptos, entender relaciones abstractas, desarrollar nuevos conceptos, resolver problemas, analizar procesos, innovar, crear, planificar y manejar ese trabajo en equipo, ¿no? En este caso. Ahora, entre las habilidades humanas, tenemos, como vemos en la imagen, las habilidades humanas son las habilidades que tenemos para interactuar con otras personas, ¿no? Por ejemplo, en la imagen del lado derecho, vemos cómo se está interactuando, estas dos personas están abrazándose, ¿no? De manera afectiva, y es que las personas con fuertes habilidades humanas proyectan calidez a otras, ¿no? Y eso hace que resulten personas atractivas, ¿no? Personas que pueden
ayudarnos, ¿no? A superar cualquier situación, ¿no? Porque tienen esa manera fácil de relacionarse con el resto de personas, ¿no? Y eso es beneficioso tanto a nivel profesional como a nivel personal. Ahora, ¿qué son las habilidades interpersonales y las habilidades grupales? Las interpersonales y grupales pues son destrezas, ¿no? Que nos permiten relacionarnos y establecer vínculos estables y efectivos con todo tipo y nivel de personas, así como también con grupos de personas, ¿no? Entre los tipos de habilidades tenemos las habilidades participativas, que como vemos en la imagen, pues aquí el profesor está de manera cooperativa trabajando con sus alumnos, y es que las personas deben poder integrarse en procesos y actividades de grupo y aportar un valor significativo a su trabajo, ¿no? En conjunto. Y entre las habilidades comunicativas, tenemos a personas que pueden con facilidad, ¿no? Expresarse, comunicar, participan en su entorno, pueden formular y expresar ideas, opiniones, necesidades e intereses, así que tienen esa habilidad de poderse comunicar, ¿no? Como vemos en la imagen de allí. Entre las habilidades directas, pues podríamos mencionar a personas que trabajan juntas y en comunicación y coordinación directa para realizar aportes significativos, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Algunos están en la compu, otros están en las laptops, otros están quizás hablando del otro lado, ¿no? Pero en conjunto están trabajando de manera directa, ¿no? Para poder lograr un mismo fin. Y los requisitos que tenemos para establecer prácticas grupales o interpersonales, pues tenemos aquí al menos 5. Uno de ellos es que cada integrante debe saber cómo ejercer la dirección de la actividad, también que deben tomar decisiones, crear un ambiente de confianza, comunicarse y manejar conflictos y sentir la motivación para poder realizar estas actividades. Ahora, ¿cuáles son las ventajas del trabajo en grupo? Aquí podemos mencionar unas 5 al menos, ¿no? Una es que el trabajo en grupo se adapta a cualquier tipo de alumno, mejora las relaciones sociales, aprendizaje significativo, también fomenta la comunicación y el pensamiento y motiva a los alumnos, ¿no? Tiene que ver mucho con la interacción cara a cara, como habíamos hablado anteriormente, ¿no? Es muy importante que los alumnos puedan tener la oportunidad de trabajar en equipo, de conocerse entre ellos, de relacionarse, de compartir pensamientos, comunicarse y así pues aprender de manera significativa también, ¿no? Eso es lo que tenemos por ahora hasta aquí. La quinta estrategia para implementar los 5 elementos del aprendizaje cooperativo es la reflexión sobre el trabajo de grupo. Aquí vamos a hablar acerca de qué se trata esto, cómo podemos implementarlo, cómo esta actividad realmente ayuda a mejorar la enseñanza de profesores a alumnos y algunas actividades que podemos implementar en el aula de clase a fin de que los chicos puedan pues rendir a mejor manera, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con la reflexión sobre el trabajo de grupo. Esta tiene 2 perspectivas, la que es realizada por el docente y la que es realizada por el propio grupo, que recoge la autoevaluación del rendimiento y en qué medida están alcanzando sus metas y manteniendo relaciones de trabajo eficaces, tomando decisiones para la mejora. Entonces, es una actividad en conjunto, ¿no? Tanto de los del maestro en este caso, con el grupo que está trabajando. Se evalúa para ver cómo podrían mejorar el grupo, en qué podría mejorar y qué decisiones pueden tomar a fin de mejorar la manera de enseñar y aprender. Entonces, tenemos la evaluación grupal. Como podemos ver en la lámina, está el docente con los alumnos en de una manera en círculo, sentados todos, ¿no? Eso tiene como objetivo, cuando los miembros del grupo analizan en qué medida están alcanzando sus metas y mantener relaciones de trabajo eficaces. Los grupos deben determinar qué acciones de sus miembros son positivas y cuáles son negativas, y tomar decisiones acerca de qué conductas se deberían conservar y cuáles se deberían modificar. Entonces, es realmente un trabajo que se realiza de manera grupal, ¿no? Ahora,
tenemos cómo promover la evaluación grupal. De 3 maneras, por ejemplo, una puede ser promoviendo reuniones de manera periódica, es decir, de manera regular. También establecer objetivos de mejora. Nos reunimos todos en grupo y empezamos a hablar acerca de qué podríamos hacer para mejorar, ¿no? Y también evaluando conocimientos, competencias, valorando los progresos, aptitudes y habilidades, motivación y conductas cooperativas. Y podemos ver en la lámina, la mesa redonda, al lado pues vemos cómo se está haciendo esta evaluación a todo el grupo para que haya una mejora en el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante evaluar? Porque de esta manera pues sabemos en qué medida se están cumpliendo las metas de calidad que se fijan en los estándares asociados al aprendizaje que se espera que logren nuestros estudiantes en la escuela. Entonces, a continuación, vamos a ver algunas actividades que nosotros podemos tomar en cuenta para poder aplicar este quinto método del aprendizaje cooperativo, ¿no? La primera actividad es una actividad de lectura. Se llama lectura compartida. Como su nombre lo dice, pues entre algunos alumnos se va a leer. Esto permite trabajar la comprensión de cualquier clase de texto, también fomenta la participación, interacción entre los alumnos y la responsabilidad individual. ¿Por qué decimos esto? Bueno, más adelante vamos a hablar un poquito más de este temita, ¿no? Esa es una potente herramienta dentro de las estrategias de comprensión lectora, tanto en educación infantil, primaria y también secundaria. ¿Cómo funciona esto de la lectura compartida? Bueno, es bien sencillito cómo funciona, pero requiere de una preparación previa, ¿no? Tenemos al menos 3 pasos para poder realizar una lectura compartida. El primero es establecer un límite de tiempo, es decir, cuánto tiempo le vamos a dedicar a esta actividad de leer. El segundo es dividir la clase en grupos heterogéneos de 4 miembros y separar la lectura en partes equitativas. Es decir, vamos a hacer grupitos de al menos 4 alumnos, pero que sean grupos heterogéneos, en el sentido de que no sea alguien que sepa mucho, el otro poco, sino más bien que todos tengan la misma manera de poderse desenvolver en este caso, ¿no? Y vamos a separar la lectura en partes iguales, por ejemplo, un párrafo para cada alumno. Esa lectura compartida consta de 4 turnos con 3 roles diferentes. En el primer turno, pues el alumno número 1 va a leer en voz alta el primer fragmento del texto. Cuando este termine, el alumno 2 tiene que explicar o resumir lo que el alumno anterior pues acaba de leer, ¿no? Acaba de mencionar. Y si tiene que corregir pues algo, también lo hará. En el siguiente de turno, es decir, el estudiante 3, va a tener que hacer lo mismo, hacer un resumen de lo que él escuchó, si es de corregir algo lo hará, y empezar a leer, ¿no? Se queda hasta cierta parte y luego el alumno 4 lee, pero antes de hacerlo también puede aumentar algo, ¿no? De lo que él aprendió, de esa lectura. Y bueno, eso se puede seguir realizando hasta terminar con el número de alumnos que nosotros hayamos hecho este grupo. Ese procedimiento se repite hasta que finalicen todos los párrafos de esta lectura, ¿no? De este texto. Y aquí tenemos una imagen de cómo funciona la lectura compartida. Todas y todos tenemos un papel activo en el desarrollo de la actividad, ¿no? Lectura compartida permite leer, escuchar, resumir, exigir, corregir y opinar. Este realmente favorece la cooperación y la cohesión de grupo. ¿Cuáles son las ventajas de una lectura compartida? Bueno, en realidad hay muchas ventajas, por eso es algo que como maestros debemos implementar en nuestros salones de clase. Primero, pues podríamos decir que la lectura compartida permite profundizar la comprensión lectora. También todos los alumnos tienen un papel activo en el desarrollo de esta actividad y no solamente tienen que leer o escuchar, sino más bien leer, escuchar, resumir, explicar, corregir e incluso opinar. Así que les permite tener una
una confianza en que ellos pueden decir lo que han aprendido de la lectura, ¿no? Y pues tienen que estar atentos a lo que su compañero anterior ha leído también. Entonces favorece la cooperación y la cohesión de grupo. En resumen, la lectura compartida implica que cualquier alumno tiene un papel que es imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la actividad 2 tenemos una actividad de escritura que tiene que ver con la mesa redonda. Como vemos en la imagen, cada miembro del equipo habla por turnos, ¿no? Mientras un secretario anota las distintas aportaciones de los miembros del grupo. El portavoz u otra persona que sea responsable va a ser el encargado de que se respeten los turnos de palabra y que todos tengan su oportunidad de intervenir a su debido tiempo. Es decir, esa mesa redonda es un ambiente relajado, un ambiente tranquilo, en el que hay un moderador que va a encargarse de que pues todos hablen cada uno de manera individual y no estén hablando los unos con los otros, ¿no? Y se pueda comprender todo lo que se menciona. Para revisar una aportación, pues verbal, se deben respetar esos turnos, ¿no? Y seguir una participación equitativa de todos los miembros del grupo, como vemos en la imagen. Ahora, la mesa redonda tiene al menos 5 etapas. Una de ellas es que se formulan preguntas primero en una hoja de papel, que estas giran en torno a las manecillas del reloj por el grupo. Cada miembro debe aportar con una respuesta nueva, o sea que no se pueden repetir lo que ya haya mencionado el compañero anterior, ¿no? Esas preguntas pasan por todos los estudiantes a fin de que se pueda recoger diferentes ideas que van surgiendo a partir de las respuestas que anteriormente pues sus compañeros ya han dado, ¿no? Y si un miembro no tiene una respuesta a esa pregunta, pues lo que debe hacer es pasar la hoja a la siguiente persona. Se termina cuando ya no surgen nuevas preguntas o ideas o en el tiempo determinado por el docente, ¿no? En la actividad 3 tenemos una actividad para el habla, se llama el juego de las palabras. ¿En qué consiste esto? Bueno, básicamente en 4 aspectos podríamos dividirlo, ¿no? El primero es que el profesor anota en la pizarra palabras claves con el tema que se esté trabajando en ese día. Los estudiantes tienen que expresar frases con esas palabras que anota el licenciado. Y esas frases o ideas construidas con las palabras clave de cada equipo representan una síntesis de todo el trabajo que se ha realizado. Luego se seleccionan 2 o 3 equipos para que compartan frases expresadas. Entonces, tenemos hasta aquí 3 actividades. Todas se basan en algún tipo de ayuda, por ejemplo, para desarrollar la lectura, para poder desarrollar una mejor escritura. Ahora vamos a ver en cuanto a la actividad para el habla, perdón, la siguiente, que es la actividad 4, la actividad para escuchar en cámara. Y esta pues es el parafraseo. ¿En qué consiste esto? Bueno, como tenemos en la imagen, vamos a utilizar varios estudiantes, ¿no? El estudiante A va a hablar sobre un tema que ha propuesto el docente. Los estudiantes B y C van a escuchar con mucha atención y van a parafrasear el mensaje recibido. Y el estudiante D pues va a revisar si el uso del idioma y el parafraseo ha sido el adecuado. Y este ciclo se repite, ¿no? Y pues hasta aquí hemos visto el 5.º elemento del aprendizaje cooperativo. Pero pues que esta pequeña, este pequeño compartir haya sido de mucha ayuda para que pueda recordarse todo eso que hemos aprendido anteriormente, ¿no? Pero que siempre vale la pena volverlo a recordar para poderlo aplicar en nuestros salones de clase. Entonces, muchísimas gracias por su atención, por conectarse a ese compartir y pues esperamos poder seguir realizando algunas actividades junto a ustedes en el aula ya, poder ver que ustedes estén utilizando, ¿no?, estos 5 métodos del aprendizaje cooperativo, 5 habilidades.
Eso es todo por ahora. Muchísimas gracias por su tiempo, por conectarse. Y pues nos vemos pronto, ¿no? En el salón. Que tengan una bonita noche, que pasen muy bien